Encontré a mi novio en la cama con otra chica. Ella me miró y dijo, no te preocupes, es solo mi primo. Lo peor, era su prima hermana. Me llamo Clara, tengo 26 años, y hasta hace poco, juraba que sabía lo que era el amor. Estaba con Diego desde hacía 3 años, y si alguien me preguntaba, decía que era el indicado. Era atento, cariñoso, detallista. El tipo que se acuerda de tus antojos, que te espera con tu chocolate favorito después de un día largo, que te dedica canciones y te hace sentir que sos el centro de su mundo. Yo lo admiraba, lo defendía frente a todos, incluso cuando a veces sus actitudes me hacían ruido, mensajes ocultos, excusas que no terminaban de cerrar, noches que se estiraban más de la cuenta. Pero una siempre quiere creer lo mejor, ¿no? Una se aferra a la historia que armó en la cabeza y piensa, no puede ser, estoy exagerando. Hasta que un día, la bomba explotó. Era un martes, un día común, sin nada especial. Diego me había dicho que tenía que quedarse tarde trabajando porque había que entregar un proyecto urgente. Yo, tonta, le creí. Pero algo me quemaba por dentro, un presentimiento que no me dejaba en paz. Así que, impulsiva, agarré las llaves de su casa y fui. No para espiarlo, no para atraparlo, simplemente para darle una sorpresa, para llevarle su comida favorita, para ser la novia que siempre había sido. Llegué, entré con mi llave, y todo estaba oscuro. El living, el pasillo. Pero cuando abrí la puerta de su cuarto, me encontré con una escena que nunca voy a olvidar. Diego, mi novio, el hombre que me decía sos mi todo, estaba en la cama con una chica. Desnudos. Juntos. Sudados. Como si yo no existiera. Me quedé helada, como si el tiempo se hubiera detenido. No podía moverme, no podía gritar, no podía llorar. Ellos se quedaron mirándome. Y lo peor de todo, fue la reacción de ella. Se tapó apenas con la sábana, me miró a los ojos con una mezcla de burla y superioridad, y me dijo. No te preocupes, es solo mi primo. ¿Su primo? Ahí sentí que la cabeza me explotaba. Diego también intentó reaccionar, balbuceando algo como. Clara, no es lo que parece. Pero no hacía falta que dijera nada. Lo que veía frente a mis ojos lo decía todo. Y ahí, mientras la miraba, mientras intentaba entender qué carajo estaba pasando, caí en la cuenta de algo que me dejó helada. No era solo su prima. No era un primo lejano, un pariente de esos que ves cada tanto. No. Era su prima hermana. De sangre. Y en ese momento, me di cuenta de que no estaba solo ante una traición. Estaba frente a algo mucho más retorcido, mucho más enfermo, mucho más asqueroso de lo que podía haber imaginado. No sé cómo no me desmayé en ese momento. Me quedé ahí, con las llaves en la mano, mirando esa escena como si fuera una pesadilla. Diego y su prima, desnudos, cubriéndose apenas, como si yo fuera la intrusa en una historia que no tenía permiso para ver. La sangre me hervía en las venas, el corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a explotar el pecho. Y entonces, cuando todavía trataba de procesar lo que veía, ella volvió a hablar. Clara, no te pongas así. Somos familia. Tenemos confianza. Esto no es lo que pensás. ¿Confianza? ¿No es lo que pensás? Sentí una carcajada seca y amarga salir de mi garganta, esa mezcla entre rabia, incredulidad y un asco tan profundo que me revolvía el estómago. Me di vuelta hacia Diego, esperando que al menos tuviera la decencia de decir algo, de pedir perdón, de inventar alguna excusa absurda, pero no. Él solo se quedó ahí, como un idiota, con la cara descompuesta, las manos temblando, y una frase que todavía me retumba en la cabeza. Clara, por favor. Es algo que tenemos desde hace tiempo. No es algo serio. No es algo serio. Ahí fue cuando todo se me quebró. Le grité. Le grité hasta quedarme sin voz, con las lágrimas corriéndome por la cara, con los puños cerrados y el cuerpo temblando. ¿Me estás diciendo que te coges a tu prima y no es algo serio? ¿Qué carajo es para vos serio, Diego? Él no decía nada. Se cubría la cara con las manos,
Balbuceaba cosas como no quería que te enteraras así, no planeamos hacerte daño, es algo complicado. Complicado. Todo era complicado para él. Acostarse con su prima, mentirme durante años, vivir una doble vida, pero no era nada serio. Y ahí, como si no hubiera suficiente veneno en la habitación, ella volvió a abrir la boca, con esa voz de superioridad asquerosa que me hizo querer vomitar. Clara, no es culpa nuestra si no podés entender la conexión que tenemos. Esto es algo que viene de antes. No es algo que se pueda cortar así nomás. La conexión. El lazo de sangre. El secreto podrido que compartían. Me quedé en silencio. En un silencio que pesaba como una lápida. Los miré, a los dos, como si fueran insectos repugnantes. Y supe, en ese instante, que nada de lo que dijeran podría arreglar lo que acababan de romper. Nada. No les di más tiempo. No les di más explicaciones. No les di más lágrimas. Agarré mis cosas, lo poco que tenía ahí, y me fui. Me fui con el pecho destrozado, con la cabeza hecha un torbellino, con las manos temblando y una sola certeza. Nunca más. Nunca más, Diego. Nunca más creerle a una sonrisa. Nunca más hacerme la ciega ante las señales. Porque lo que hicieron no era un error. Era una elección. Una elección repugnante, egoísta, enferma. Y ellos. Ellos iban a vivir con eso el resto de sus vidas. Después de salir de ese departamento, me sentí vacía. Caminé sin rumbo, con la mochila colgando del hombro, los ojos hinchados de tanto llorar, y una sensación asquerosa en la boca, como si hubiera tragado veneno. Todo lo que pensaba que era mi vida, se había convertido en una mentira. Diego, el tipo al que le había confiado mis planes, mis días, mi tiempo, mi cuerpo, me había usado como una pantalla. Una fachada bonita mientras mantenía su conexión con su prima. Esa palabra me retumbaba en la cabeza. Conexión. Qué palabra tan estúpida para disfrazar lo que era simplemente incesto. Durante semanas, no pude dormir. Cerraba los ojos y los veía a los dos, las miradas, las risas, los secretos compartidos. Me sentía sucia, estúpida, engañada. Me cuestionaba todo, las veces que no me contestaba el celular, las reuniones familiares que me pedía que dejara pasar porque no era necesario ir, las veces que desaparecía y volvía con esa sonrisa hipócrita como si nada. Todo había estado ahí. Todo había sido tan obvio. Y yo, había sido una idiota. Pero un día, después de tanto llorar, de tanto odiarme, de tanto revolcarme en esa mierda. Me miré al espejo, destruida, ojerosa, hinchada, con la cara demacrada, y pensé. Basta. No podía seguir así. No podía dejar que me robaran más tiempo, más vida, más de mí. Porque sí, me habían traicionado, me habían mentido, me habían usado. Pero no me iban a destruir. Empecé terapia. Hablé con amigas, les conté todo, incluso con vergüenza, incluso sintiéndome estúpida. Lloré, grité, me desahogué. Y poco a poco, empecé a reconstruirme. Volví a estudiar. Conseguí un nuevo trabajo. Me dediqué a mí. De Diego y su prima, solo supe lo que me contaron conocidos. Que siguieron viéndose, sí, pero que la familia empezó a mirarlos raro, a murmurar, a distanciarse. Que nadie entendía bien qué eran, qué hacían, cómo podían justificar lo injustificable. Que los comentarios empezaron a dolerles. Que la conexión tan mágica que decían tener empezó a desmoronarse cuando ya no podían ocultarla. Yo, en cambio, seguí adelante. No te voy a mentir, todavía me duele. Todavía hay días en los que me despierto con esa angustia en el pecho. Pero también hay días en los que me miro y pienso. Sobreviví. Me rompieron. Pero no me quedé rota. Y eso. Es mi victoria.